Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. En esta ocasión voy a compartir con todos ustedes un archivo de Excel que nos va a ayudar a evaluar el primer periodo, ya con las normas y las indicaciones oficiales a nivel federal, pero además este mismo formato nos va a generar automáticamente las boletas de evaluación de los alumnos para que tú decidas si las imprimes o si las presentas en digital a tus autoridades o a tus padres de familia para su conocimiento. Quédate hasta el final del video. Antes de entrar de lleno con la edición de nuestro archivo de Excel, voy a tomarme unos minutitos para explicarles cómo descargar este archivo, porque de lo contrario, si ustedes tratan de editarlo en internet, hay dos asuntos. El primero de ellos es que si ustedes lo editan en línea, el programa de Google no es tan potente como Excel y puede que las fórmulas y los macros no les funcionen. Y el segundo de ellos es que si ustedes editan el archivo en línea y lo desajustan o le cambian las fórmulas o los datos, lo van a cambiar para todos los demás. Y entonces pues se va a empezar a modificar el archivo y después va a ser más difícil editarlo. Entonces, lo primero que debemos hacer es descargar el archivo en mi computadora, hacer una copia en mi computadora personal y ese archivo ahora sí ya lo podré empezar a editar. Entonces vamos a ver rápido cómo se hace eso. Vamos a entrar a nuestro explorador. En mi caso utilizo Google Chrome. Después nos vamos a YouTube. Bien, vamos a buscar uno de los archivos del canal. El archivo de evaluación. Bien, en la descripción de este video, la descripción es la parte que está aquí. Es esta parte que está aquí abajo. Le vas a dar clic donde dice mostrar más. Y aquí, después de la descripción propiamente del video, tú vas a encontrar esto. Link para acceder y descargar el plan y programas. Link para acceder y descargar el archivo de evaluación continua. Un link exactamente igual a este es el que tú vas a encontrar en este video, en la descripción. Vas a dar clic en este link, te va a abrir una nueva ventana y te lo va a intentar abrir con las hojas de cálculo de Google para que tú lo edites en línea. Bueno, esto no es lo que queremos. Lo que tú debes hacer ahora es en este botón de aquí, de la parte superior derecha donde dice descargar, ahí damos clic y cuando damos clic en ese botón, en la parte inferior izquierda debe empezar la descarga. Esta va a variar de acuerdo a la velocidad que tú tengas de internet, pero el archivo no es nada pesado, se descarga muy rápido. Una vez que ya se terminó de descargar el archivo, tú vas a dar clic en este botón de aquí, luego seleccionas la opción mostrar en carpeta y se te va a abrir tu carpeta de descargas o la que tú tengas habilitada para recibir tus descargas de internet y aquí te va a aparecer este archivo. Otra cosa muy importante que debes saber de este archivo es que está guardado con la extensión XLSM, habilitado para macros. El que descargamos ahorita es un libro de Excel normal, pero el que te voy a dejar en este video va a estar habilitado para macros. Entonces, cuando lo guardes, guárdalo también con la extensión XLSM para que no tengas ningún problema con los macros y la automatización de este archivo. Una vez que ya tienes descargado tu archivo en tu computadora, lo que tienes que hacer es darle doble clic. Se va a ejecutar tu programa de Excel y lo único que hay que hacer es dar clic donde dice habilitar edición y ya podrás empezar a trabajar con este formato, guardarlo en tu computadora, hacer todas las modificaciones que tú gustes y necesites. Bueno, el archivo que tú vas a descargar está titulado Evaluación, primer periodo, primer grado, 2021, EPM.xlsm, que es un libro de Excel habilitado para macros. Aquí hay que hacer una aclaración. Va a haber dos versiones de este archivo. La primera, en la que vamos a trabajar ahorita, es para primeros grados. Y va a haber una segunda versión para segundo y para tercer grado. ¿Por qué habrá dos versiones del archivo? Pues muy sencillo. Recordemos que primeros grados trabaja una asignatura más. Me estoy refiriendo a la asignatura de geografía. Primeros grados trabaja con geografía y segundos y terceros no llevan geografía. Por lo tanto, esta columna
donde aparece geografía en el archivo de primero, no aparecerá en el archivo de segundo y tercer grado. De la misma manera, las boletas de primer grado incluyen la asignatura de geografía y las boletas de segundo y tercer grado no la tienen. Por lo tanto, de acuerdo al grado que tú atiendas, vas a descargar ya sea el archivo de primero o el de segundo y tercer grado. Bien, otra cosa importante que debes saber es que algunas de las celdas de este documento están protegidas y ocultas también. Por ejemplo, si nos posicionamos en este primer renglón donde dice Secretaría de Educación Pública y tú lo quisieras editar, te va a aparecer este mensaje. La celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Están protegidos los datos que no necesitas cambiar. Todos ellos están protegidos para evitar que el formato se desajuste o se descuadre y al rato ya no sepamos cómo trabajarlo. Pero las celdas que sí tienes que editar, esas celdas están desprotegidas. Por ejemplo, el nombre de tu escuela, la clave, la localidad, el turno, esos datos sí los vas a poder editar. Obviamente, todos los nombres y todas las calificaciones están desprotegidas. Pero otras celdas van a estar con protección para que no se puedan mover. Ahora, si tú tienes un nivel de Excel muy avanzado, al final del video te voy a dar la contraseña para que tú desprotejas las hojas y puedas trabajar con ellas. Quédate hasta el final del video. Solamente si tienes un nivel de Excel avanzado. Si no, no es necesario que muevas nada. Solamente es cuestión de alimentar esta primera hoja y lo demás se va a generar automáticamente. Otra cosa que también es importante que conozcas es que el formato que estoy compartiendo contigo ya está en apego a la circular DGDC, diagonal DGAIR, diagonal 001, diagonal 2020. Este documento que nos empezaron a compartir está fechado el 6 de noviembre, pero que empezó a circular por redes y WhatsApp el día 7 de noviembre en la tarde-noche, en donde ya nos explica. No me voy a dedicar a leerlo porque ya hay varios canales de compañeros a los que seguramente tú estás suscrito que ya han leído este documento y lo han comentado. Me voy a dedicar solamente a destacar puntos importantes. Los 3 niveles de comunicación y participación de los educandos, que son comunicación y participación sostenida, comunicación intermitente y baja participación y comunicación prácticamente inexistente. Estos 3 niveles ya están considerados en nuestro formato. En la columna F, aquí te explico nuevamente cuáles son esos 3 niveles de comunicación. Y abajo, cuando tú evalúes a cada alumno, vas a poder desplegar este menú en donde tú puedes elegir cuál es el nivel de participación de cada alumno. Ahora bien, de acuerdo al mismo documento, en el apartado 3, que son los criterios de evaluación, ahí nos dice cómo se va a evaluar de acuerdo al nivel de participación de cada alumno. En el apartado 2 nos dice que con los alumnos que se mantiene comunicación y participación sostenida, los maestros y las maestras deberán evaluar conforme lo señala el artículo 10 del acuerdo 110319. Ese artículo 10 también lo incluí en este archivo. Si tú vas a las pestañas, en la segunda pestaña, aquí tú vas a encontrar el artículo 10 del acuerdo 110319. Por si no lo recordabas, aquí está el artículo 10 para recordar. Y si quieres consultar el acuerdo 110319 de manera íntegra, aquí arriba te dejé un vínculo para que tú al darle clic, automáticamente te va a mandar a la página del Diario Oficial de la Federación, en donde aparece publicado el acuerdo 110319, por si gustas darle una revisada de manera completa al acuerdo. Bien, ahora regresamos a esta circular.
Dijimos que los alumnos que estén en comunicación y participación sostenida se les va a evaluar conforme al artículo 10 del acuerdo 110319. Pero ¿qué pasa con los que no? Los alumnos que tengan un nivel de comunicación y participación intermitente, aquellos alumnos que de 20 o 30 tareas que tú tienes te han entregado 2 o 3 o 5, menos de la mitad, y que en tus reuniones virtuales se aparecen muy de vez en cuando, pues tienen una participación intermitente. Entonces no contamos con elementos integrales y suficientes para evaluarlos. Por lo tanto, ¿qué se va a hacer con esos alumnos? En el caso de estos alumnos, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente. ¿En dónde se va a registrar esa leyenda? En el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente. E importante, deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión medio. En estos casos la calificación se reportará posteriormente. ¿Cómo aplicamos eso a nuestro formato? Bueno, muy sencillo. Aquí tenemos ya 4 ejemplos. Tenemos el ejemplo de Nancy, que tiene una calificación y participación sostenida, me aparece en color verde, y por lo tanto yo puedo proceder a llenar su calificación. Entendemos que si ha tenido una participación sostenida, pues sus calificaciones serán de 8, 9, 10. Y el espacio de observaciones va a quedar en blanco, lo dejamos en blanco. Lo mismo va a pasar con Jorge, tiene una comunicación y participación sostenida, tal vez de repente tenga por ahí algunos 7 y las observaciones van en blanco. Pero tenemos aquí 2 casos, el caso de Roberto, que desde el nivel de participación ya seleccionamos que tiene una comunicación intermitente y baja participación. Te va a aparecer en amarillo, el formato automáticamente hace esto. Y aquí, en lugar de que tú registres sus calificaciones, como en el caso de los 2 alumnos anteriores, lo que vas a hacer es poner un guión medio o un signo de menos. Ahora, Excel tiene un detalle. Cuando tú escribes el signo de menos, en ocasiones hace esto, que te detecta como si tú quisieras agregar una fórmula. Bueno, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Simple y sencillamente vamos a poner el signo de menos e inmediatamente después, sin moverte de esa celda, vas a presionar la tecla Enter de tu teclado. Cuando tú presionas la tecla Enter, se queda solamente el guión medio. Si tú presionas el signo de menos y después quieres desplazarte con las flechas de tu teclado, va a pasar esto, que te va a detectar como una fórmula y entonces ahí de repente se genera una confusión. Repito, ¿cómo hacemos? Signo de menos y presionamos Enter y automáticamente se queda así. ¿Correcto? Entonces, en el caso de Roberto, vamos a poner guiones medios en todas las asignaturas, porque se supone que si ha estado con comunicación intermitente, pues no tenemos los elementos necesarios para evaluarle ninguna de las asignaturas. Se entiende en el oficio que nos hicieron llegar que si un alumno tiene participación intermitente, no podría darse el caso de que, por ejemplo, en español tenga un guión, pero de repente en matemáticas tenga un 10, o en inglés tenga un 5, o en ciencias tenga un 6, porque esto sería contradictorio e incoherente. Si ha tenido participación intermitente, todas las asignaturas se van con un guión medio, porque no hay elementos suficientes para su evaluación. Y en el caso de las observaciones y o recomendaciones, seleccionamos también aquí en el menú desplegable información insuficiente, porque efectivamente no tenemos todos los elementos para evaluarlo de manera integral. Vamos al siguiente caso. ¿Qué va a pasar con María? María es una alumna que desde el inicio del ciclo escolar no se ha reportado. Aparece en mi lista como alumna inscrita, pero he intentado llamarla, he intentado contactarme con el padre o tutor, etcétera. He agotado todos los medios y sin embargo la alumna no está.
Está en lista, pero físicamente no entrega trabajos, no asiste a las clases virtuales, a las videoconferencias que tú tengas con tu grupo, etcétera, etcétera. Es una alumna ausente. Desde aquí, desde esta celda, voy a seleccionar la opción comunicación prácticamente inexistente. Automáticamente el formato te la va a colocar en rojo. Y en el caso de las calificaciones va a pasar exactamente lo mismo que en el caso anterior. Vamos a ponerle guión medio. Recuerda, presionamos el menos, el signo de menos, y presionamos Enter para que no lo detecte como fórmula. ¿Qué pasa aquí en los promedios? Aquí en los promedios están agregadas unas fórmulas, las cuales están protegidas, tú no las puedes editar. Y te va a aparecer esto, que es error. Te va a aparecer que es una división entre cero, el error de división entre cero. Porque como es un promedio, pues no hay entre qué dividir, ¿verdad? No importa, lo dejamos así. Dejamos este error. Lo mismo va a pasar en este promedio de las áreas de desarrollo personal y social. Te va a aparecer como error. No pasa nada. Ahí lo dejamos. Y aquí, en las observaciones, muy importante, vamos a seleccionar la leyenda sin información. ¿Ok? Entonces coinciden, si te das cuenta, el código de colores coincide. La comunicación intermitente y baja participación coincide con la información insuficiente, color amarillo, y la comunicación prácticamente inexistente coincide con la columna sin información en color rojo. Aquí los códigos de colores también nos van a ser muy útiles. Estos códigos de colores ya están automatizados. Es un formato condicional de Excel que ya está aplicado a todas las celdas y automáticamente te va a aparecer. Tú no tienes que hacer ahí nada. Lo único que debes hacer tú es alimentar los datos. Es importante que alimentes todos los datos que te voy a mencionar para que automáticamente estos datos aparezcan en la boleta de evaluación. Aquí en la parte inferior vas a tener el número de lista de tus alumnos, desde el 1 hasta el 40. Este formato está diseñado para 40 alumnos. ¿Qué pasa si tienes menos? No pasa nada. Las hojas que no te sirvan las eliminas. ¿Qué pasa si tienes más? Te voy a explicar más adelante cómo generar nuevas boletas. Entonces, si tú no llenas todos los datos de esta primera hoja, la que dice primer periodo, tus boletas te van a aparecer incompletas. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacerlo con el nombre de la escuela. Si tú te das cuenta, este nombre de la escuela, el programa Excel lo está tomando de este renglón. Si yo aquí modifico el nombre de la escuela, por ejemplo, le voy a poner, vamos a ponerle otro nombre, el que sea, Octavio Paz, se modifica aquí y automáticamente se modifica en mis boletas, en las 40 boletas. Aquí ya apareció Octavio Paz. Si nos vamos a la 19, también aparece Octavio Paz. Si nos vamos a la 24, también aparece Octavio Paz, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Debes solamente alimentar los datos una sola vez. No tienes que estar llenando boleta por boleta 40 veces. Basta con que tú pongas el nombre de tu escuela aquí. Y fíjate que cuando yo doy Enter, automáticamente mis 40 boletas van a tener el nombre de mi escuela. Lo mismo va a pasar con tu clave de centro de trabajo y con la comunidad en donde está ubicada tu escuela. ¿Por qué es importante poner este dato de la comunidad? Porque en la boleta de evaluación, en esta parte de aquí, nos pide el lugar de expedición de esta boleta y esto ya no lo tienes que llenar. Si tú alimentas la primera hoja, esto se pone automáticamente. Lo mismo va a pasar con el turno, matutino o vespertino, según sea tu caso. Después de ahí nos vamos al grado y grupo. También aquí tú debes elegir el grado y grupo. Aquí te puse un menú desplegable para que elijas el grupo que atiendes. Y el nombre del maestro. Obviamente esto es un ejemplo, lo tienes que borrar y tienes que poner tu nombre. Automáticamente con la información que tú llenes, la va a
captar la boleta de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que yo debo editar? ¿Qué es lo que yo debo alimentar? Estos datos de aquí, estos datos que te acabo de decir, el nombre de tu escuela, tu clave de centro de trabajo, la comunidad en donde está tu escuela, el turno, tu grado, tu grupo y tu nombre. Obviamente, después lo que tienes que llenar son los datos del alumno. Está dividido en 3 columnas, apellido paterno, materno y nombre, porque así nos lo está pidiendo la boleta. Si te das cuenta, aquí en la boleta también aparece primer apellido, segundo apellido y nombre. Por eso vas a tener que descomponer el nombre de tu alumno en estas 3 partes para que el formato lo pueda arrastrar o lo pueda traer y lo pueda acomodar de manera correcta. Algunos podrían estar tentados a juntar estos 3 datos y a combinar las celdas, pero nos damos cuenta que la función está deshabilitada, porque si tú hicieras eso, descompones los 40 formatos de las boletas y al rato tendrías que estarlo haciendo manualmente. Por eso lo más práctico es que desde aquí alimentes el nombre de tus alumnos dividido así, en apellidos y nombre, además de la CURP. La CURP también la puedes copiar de otra base de datos que tú tengas y la puedes pegar aquí. Automáticamente la CURP, cuando tú la ingresas, automáticamente se va a tu boleta de evaluación. Aquí tenemos la CURP de Nancy, por ejemplo. Si nos vamos al 2, tenemos la CURP de Jorge. Obviamente estos datos son ficticios, están totalmente inventados, pero es para que tú veas cómo funciona este formato. En el caso de Roberto tenemos su CURP, y en el caso de los datos que no hay, que no están llenos, en el caso de María aparece, pero si nos vamos al 5, te vas a dar cuenta que aquí aparece un 0. Como aquí en mi primera hoja no tengo datos, en el número 5, en mi boleta número 5 va a aparecer 0, 0, 0, 0. No te preocupes, no está equivocado, no es un error. En cuanto tú pongas algún dato, vamos a poner aquí un dato aleatorio, y presiones Enter, automáticamente se va a ir llenando esta boleta. Y en lugar de aparecer 0, va a aparecer el dato que tú colocaste. Vamos a poner aquí, por ejemplo, a José. Luna Gómez. Tú llenas estos datos y automáticamente en tu boleta de calificación aparece. Por lo tanto, pues ya es un trabajo menos que debes hacer. Bien, vamos ahora a algunos puntos con las calificaciones. ¿Qué va a pasar con Roberto y con María, que dijimos que tenían comunicación intermitente o comunicación prácticamente inexistente y que les puse guión en lugar de calificaciones? ¿Qué va a pasar? Pues automáticamente también se llenan las calificaciones. En el caso de Roberto, aparece su guión medio, como nos indica el oficio que hay que hacerlo, y el promedio final aparece así. No te preocupes, no es un error, es porque no hay un dato numérico. Cuando haya datos numéricos, esto automáticamente se va a generar y se va a cambiar. Y en el anverso de la boleta va a aparecer la leyenda que se nos pide que pongamos: información insuficiente. En el caso de los alumnos que les pusimos guiones, va a aparecer esta leyenda. Esta leyenda tampoco tú la tienes que escribir. Automáticamente, cuando tú alimentas la primera hoja, esto se llena automáticamente. En el caso de los alumnos regulares, a ellos sí les aparece su calificación numérica, les aparece su promedio final, que en este caso va a ser el mismo del primer bloque porque aún no hay una segunda calificación con la que promediarlo, pero en cuanto haya una segunda evaluación, esto automáticamente se va a modificar. Entonces, de momento, vamos a dejarlo así. Y en el caso de observaciones, aquí te va a aparecer un 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna observación. No lo borres, así déjalo para que la fórmula te siga funcionando. ¿Ok? Estas boletas
Tú decides si las imprimes o si no. Como te darás cuenta, están en un diseño de impresión y si yo quisiera imprimirlas, aparecen alineadas con los márgenes necesarios para que tú las imprimas. Aparece la primera cara o el frente y aparece el reverso de la boleta. Ya nada más si decides imprimirlas, ten cuidado con la impresión a doble cara. Ya sabes que primero se meten de un lado, luego hay que girarlas e imprimirlas al reverso, para que no te salga tu boleta en dos hojas, sino que te salga el frente y el reverso. Entonces, ya para ir llegando a conclusiones, este archivo te va a facilitar muchísimo tu trabajo de evaluación de este primer periodo. Solamente tienes que copiar y pegar los datos que necesitas y el archivo automáticamente va a hacer todo lo demás. No tienes que preocuparte por poner colores, por sacar promedios, ni por estar llenando boletas. Aquí ya están las 40 boletas que aparecen aquí. Ya sabes que las que no utilices las dejas en blanco y no pasa nada. Y lo mejor de todo de este formato es que lo estoy compartiendo contigo de manera total y absolutamente gratuita. Hemos visto en redes sociales, sobre todo en Facebook, cómo hay compañeros o empresas que se dedican a hacer estos diseños y a venderlos. Te los venden a ti por una módica cantidad, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo totalmente gratuito porque quiero apoyarte, quiero hacer más fácil tu labor docente. Sé que ya estás bastante ocupado con tus planeaciones, con tus evaluaciones, con tus clases en línea, como para todavía ponerte a hacer formatos y formatos. Entonces, la idea de este trabajo es disminuir la carga administrativa para el docente. De todas formas, te agradecería que si este formato te es de utilidad, si te está haciendo la carga de trabajo más ligera, consideres por favor el suscribirte a mi canal, el activar la campanita de notificaciones para que estés enterado del nuevo material que voy subiendo, el compartirlo con tus conocidos a los cuales les pueda servir este tipo de contenido, pero además, si gustas y de manera totalmente voluntaria, te estoy dejando en la descripción de mi video también el enlace de mi cuenta de PayPal. Por si gustas hacer una donación, lo puedes hacer directamente desde PayPal. Esto es total y absolutamente voluntario. Han de saber que me llevé unas buenas horas diseñando este formato, pero bueno, lo hago con todo gusto y con todo cariño para compartirlo con todos ustedes. Antes de cerrar este video, para los que sean usuarios de Excel avanzados y quieran modificar los macros o la automatización de este formato, les voy a dejar escrita en esta parte de aquí, en letras grandes, la contraseña para que ustedes puedan desproteger las hojas y editarlas. Si son usuarios avanzados, pues ya deben saber dónde se desprotegen las hojas, dónde introducir esa contraseña para continuar trabajando en este formato. Pues bien, eso sería todo de mi parte. No sin antes pedirles también otro enorme favor. Si van a compartir este archivo, por favor den los créditos de quién lo hizo. Yo sé que hay varias opciones, sé que varios canales han estado subiendo formatos de boletas editables, ya sea en PDF, ya sea en Word, ya sea en Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero aclarar es que este archivo es totalmente de mi autoría, totalmente original. No es que yo me haya descargado un archivo de otro compañero y le haya dado ahí un retoque, un maquillaje, una adecuación y ya lo publique como propio. Este archivo surge de ceros de un servidor. Obviamente podrá ser parecido o similar a otros que hayan visto, de eso me queda totalmente claro. Pero todo el trabajo de este archivo es totalmente propio. Así que si deciden compartirlo con algún compañero, en algún canal, en algún grupo de WhatsApp, nada más no olviden, por favor, citar al autor. Me lo pueden citar como profesor Miguel Ángel Báez Jiménez, su servidor, o como el profe Mike. Y también si me pueden ayudar a pedirles que se suscriban a este canal para que lleguemos
a hacer 1000 suscriptores o más, pues se los estaría agradeciendo mucho. Por mi parte es todo. Espero que este video les sea de utilidad. No olviden, soy el profe Mike. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.